La Asamblea Nacional ahora se ha inventado una lista para unos supuestos candidatos de la Fiscalía General de Venezuela y también el defensor del pueblo. A propósito de que, bueno, sacaron a Tarek William Saab y a las personas que estaban ocupando estos cargos. Y uno se preguntará como, ¿para qué después de tanto tiempo? Porque esa gente tiene mucho rato ocupando. Entonces, fíjese usted aquí el detalle. La Asamblea Nacional publica esta lista donde hay 73 postulados para ser fiscal general de la República de Venezuela. Ahí hay unos nombres que son muy respetados y muy destacados, y por el otro lado, pues hay nombres que son completamente desconocidos. Esta es la lista para la Fiscalía General de Venezuela. Y esta otra lista, aunque parezcan iguales, es la del Defensor del Pueblo. Para este cargo hay 51 postulados. Y uno se preguntará, ¿cuál es el gentío tan grande que está aspirando a estos cargos? Es decir, también son pagados, que hay una cantidad enorme de nombres que están saliendo a relucir en estas listas, y uno se preguntará, bueno, ¿con qué objetivo? Giuseppe Ganci, que fue el creador de la página de los resultados y los videos de las presidenciales del 2024, por supuesto le metió la lupa a esto y se consiguió con que hay una cantidad de nombres que se repiten. De los 174 postulados a fiscal general y a defensor del pueblo, dice Giuseppe Ganci que 16 han sido candidatos a gobernador, alcalde o diputados el año pasado, y 14 se están postulando a fiscal y a defensor. Cualquiera, pero que salga. Aquí ya en este punto es, vamos a darle que, bueno, aquí no vamos a arriesgar todo. Entonces, Giuseppe además hizo esta plantilla en sus plataformas digitales donde explica básicamente cuáles son los cargos que se están disputando, cuáles son personas únicas, cuáles son los que están en ambas listas. Incluso hay como un ranking ciudadano que él publicó en sus plataformas digitales de Macedonia del Norte, y obviamente los dos que están punteando, que deberían ser los elegidos, es uno, la doctora Magali Vázquez para ser fiscal general de Venezuela, y dos, Julio César Pineda, que fue embajador de Venezuela en la Cuarta República ante diferentes gobiernos y se está postulando a defensor del pueblo. Gente decente que usted y yo necesitemos que estén en el cargo. El detalle está en que, como todo lo que ha hecho el chavismo, estas elecciones están amañadas desde un principio. ¿Por qué? Porque antes se elegía el fiscal general y el defensor del pueblo a través del extinto Congreso de la República. Ahora resulta ser que tanto la fiscalía como la defensoría están bajo el poder ciudadano. Entonces esto pasa por un tamiz de la Asamblea Nacional, por una comisión nefasta de puros infames que integran esta comisión del Comité de las Postulaciones, y posterior a ello, esto pasa por la Asamblea Nacional, y para poder ganar necesita 2/3 de la Asamblea. Eso está muy bien hasta ahí. El detalle está en que si no llegan a un consenso, adivine usted qué es lo que van a hacer con esos cargos. Ojalá los llevan a una consulta popular, de todas estas consultas populares chimbas que ellos han estado haciendo, que no es descabellado que en cualquier momento puedan nuevamente llamar a una consulta popular, bueno, para decir que como no hubo consenso en la Asamblea Nacional, entonces necesitan el voto del pueblo, y se inventen un parapeto de consulta popular para entonces, hacer la elección de los cargos de fiscal general y defensor del pueblo. Pero déjeme decirle que ya estos cargos están asignados, como lo dice nuestro generador, al mejor postor, porque resulta ser que dentro de las postulaciones del fiscal general está Larry De Boy, que es el actual fiscal interino, por así decirlo. ¿Y por qué aparece aquí? Bueno, porque es que el señor ha representado a Venezuela en diferentes mesas donde se ha hablado de derechos humanos. Además de esto, siempre ha sido mano derecha de la vicepresidencia de la República, que Delcy Eloína ocupó por muchísimo tiempo. Además de eso, Larry De Boe siempre estuvo en la parte trasera de la fotografía con Jorge Rodríguez cuando se hacían los 1500 intentos de diálogo que hubo en Venezuela, y del cual nunca hubo ningún tipo de fruto. Entonces ahí es donde tú ves, bueno, pues, ¿para qué tanto papel y tanta entrevista si eso ya está designado?
Y por el otro lado, en cuanto al defensor del pueblo, está Ernesto Villegas, que es un infame que yo no entiendo qué hace allí. Ahora bien, yo necesito darle a usted un poco de legalidad para que usted entienda cómo se eligen estos cargos. Lo primero, para poder ser fiscal de la República, usted tiene que ser venezolano de nacimiento, debe tener 30 años o más, tiene que ser abogado o jurista, tener 15 años de ejercicio o profesionalismo y experiencia, tener honor, no tener condenas y inhabilitaciones políticas. Es decir, que usted tenga un currículo intachable. Y ya, lamentablemente, Larry DeBoe no califica para este cargo porque es que este señor está sancionado por Canadá en materia de corrupción y por estar vinculado a crímenes de lesa humanidad. Entonces, Larry DeBoe deberíamos tacharlo de la lista del fiscal general, porque entonces tiene un rayón ahí en el expediente y eso pues no nos puede funcionar. ¿Ok? Esto según las leyes del Ministerio Público y lo que establece la Constitución de Venezuela. Si nos vamos al cargo del defensor del pueblo, necesita tener experiencia en materia de derechos humanos y poseer solvencia moral. Todo muy mal con el hecho de que el infame aquí de Ernesto Villegas aparezca. Y no solamente Ernesto Villegas, sino que déjeme que yo le meta la lupa a esta lista porque me tomé el tiempo de leerla. En esta lista de defensor del pueblo o defensor del puesto, porque es que ya uno no sabe qué esperar de esta gente, hay entre los 51 postulados unos nombres que son infames. Uno, Ernesto Villegas, del cual ya vamos a hablar. Dos, Enrique Ochoa Antich, que uno no sabe si está de un lado o si está de otro. Y aparte de eso, aparece el infame de Gabriel Guerrero. Yo le voy a decir a usted quién es Gabriel Guerrero. Gabriel Guerrero fue concejal del PSV en Barquisimeto y resulta ser que ese señor, que es este que está aquí, que porque ni foto oficial tiene, porque es tan insignificante que no tiene ni siquiera foto oficial, sino que este señor que se está postulando hoy para defensor del pueblo, era jefe de los colectivos en el estado Lara. Imagínense usted qué joya vamos a tener nosotros de defensor del pueblo. Bueno, si es que lo eligen, porque es que aquí vamos a depender de lo que decía la Asamblea Nacional o en su defecto la consulta popular. Entonces, vamos a ir desmenuzando cada uno de estos personajes. Ya le dije que Larry DeBoe tenemos que tacharlo en la lista porque está sancionado por Canadá. Entre otras las informaciones también que estaba leyendo, otro de los que está postulado como fiscal general de Venezuela es Ángel Serpa, que fue magistrado del TCJ, y dice aquí Jaúl Ramírez que además él entorpeció la investigación y encubrió y además dio casa por cárcel al torturador y agresor de Linda Loaiza. Usted se debe acordar del caso de Linda Loaiza, que es esta abogada defensora de los derechos humanos que le desfiguraron el rostro y se convirtió en un estandarte de las mujeres hace muchísimos años en Venezuela, y Linda todavía está activa. Entonces resulta ser que el verdugo también se está postulando a fiscal general de Venezuela. Entonces imagínate tú, los que se supone que van a defender las leyes y a investigar los abusos del Estado, entonces son los mismos que se han prestado para todas estas corrupciones en materia de legalidad en Venezuela. Eso solamente por nombrarle a algunos de los que aparecen en la lista de fiscal general de Venezuela. Obviamente la gente decente como la doctora Vázquez y como algunos otros juristas destacados que están allí no van a ser tomados en cuenta. El Ministerio Público tiene demasiada información que ocultar, tienen un botín demasiado grande y no se pueden dar el lujo obviamente de escoger a cualquiera. Tiene que ser alguien que siga nuestra nueva línea. Ahora bien, si en efecto la Asamblea Nacional elige a un jurista, a una persona desconocida para la opinión pública, del cual no se tenga mayor información, entonces tú dices, efecto bombazo. Esto es el presidente Trump el que está dando las órdenes, porque de lo contrario hubiesen dejado a cualquiera de los infames que se están postulando. Aparte que yo me pregunto, ¿para qué tanto nombre en una lista si ellos ya saben a quién van a elegir? Por eso es que nosotros tenemos que estar monitoreando cada una de estas situaciones. En cuanto a los defensores del pueblo, que ya le nombré a 3, que son infames, aparece Ernesto Villegas, que es como si no le diera vergüenza de verdad de postularse al cargo de defensor del pueblo. ¿Cómo es que se puede postular Ernesto Villegas para defensor del pueblo cuando él, cuando era ministro de Comunicación, utilizaba la siguiente frase para referirse a las ONG
defensoras de derechos humanos en Venezuela. Ernesto Villegas decía que las ONG eran retaguardia del fascismo. Entonces, ¿cómo es que alguien habla de fascismo y ahora pretende ser el defensor del pueblo? Además de eso, a Ernesto Villegas, cuando le preguntaban por los presos políticos, decían que eran criminales y que además habían conspirado contra el Estado venezolano. Todo muy mal contra el que, pues, tiene, según él, porque es que yo no sé quién le habrá dicho que él tiene una conducta intachable. Y son tan malos para mentir que cuando hubo, lamentablemente, el incidente con Juan Pablo Pernalete, este muchacho manifestante que falleció en manos del Estado venezolano en una protesta, él salió con un cuento completamente chimbo que la fiscalía después se lo desmintió. ¿Qué dijo Ernesto Villegas acerca del fallecimiento de Juan Pablo Pernalete hace un par de años atrás? De que esta arma de perno, pistola de perno cautivo, haya podido ser el arma que causó el impacto en el pecho del joven Pernalete, causándole la muerte. Es llamativo que en el momento en que el joven Pernalete es supuestamente auxiliado, venía él caminando por sus pies. Se escucha una voz preguntándole, ¿le dieron? Y hay otra voz que dice, no. Pero en ese preciso instante, el joven se desvanece en medio de una maniobra de los dos personajes que le abordan para supuestamente auxiliarlo. A partir de su desvanecimiento, el joven es cargado en peso por un individuo de franela anaranjada y con guantes que lo lleva en peso unos metros más adelante y lo deposita. Bueno, esto es una vulgar mentira, y que es que esta gente miente y no les importa. Entonces, este señor que mintió acerca del caso Juan Pablo Pernalete, que después se aclaró, es el mismo que se está postulando para ser el defensor del puesto, el mismo que ha judicializado a periodistas, que se da golpes de pecho diciendo, no, que nosotros estamos aquí en una mesa de la convivencia democrática y de la amnistía y nosotros le vamos a dar, pero entonces le niegan la amnistía a Nakari y al esposo y así como él, a una cantidad enorme. Carlos Julio Rojas lo cargan loco otra vez. Periodista también que estuvo detenido en el helicoide, le mantienen el asedio. Entonces, aquí este señor pretende ser defensor del pueblo. El otro que pretende ser defensor del pueblo es este personaje que ya se lo mostré aquí, conózcalo, se llama Gabriel Guerrero, jefe de los colectivos. No, mira, la moral intachable, pero en las nubes esa moral. Un jefe de los colectivos del Estado Lara para defensor del pueblo. Imagínate tú, para defender los derechos humanos de los venezolanos. No, pero es que estos son unos currículos envidiables. Envidiables. En Suiza los deben estar buscando para que les vayan a dar clases de derechos humanos y de moral y luces. Claro, porque con unos currículos tan intachables como esto, tú dices, no, porque somos la envidia del mundo. Estos son los que se están postulando para el cargo del defensor del pueblo. Y por si fuera poco, también aparece un personaje que no es muy querido por los venezolanos y por la oposición tampoco, que es Enrique Ochoa Antich, que formó parte del gobierno de la Cuarta República, si mi memoria no me falle, Carlos Andrés Pérez. Y este señor se ha caracterizado por tener un discurso ni. Ni le gusta uno, ni le gusta el otro. Él siempre está en el medio estorbando, como inservible, como un jarrón chino. Entonces, él también se está postulando para el defensor del pueblo. Vamos a ver qué dice este señor. Si el defensor o el contralor, yo también ponía el ejemplo de la Contraloría en esa reunión, si es una persona vinculada al partido, pues es natural que por razones casi de vinculación hasta afectiva termine siendo obsecuente del poder. Y esas instituciones se supone que deben servir más bien para encender las alarmas y al gobierno debería interesarle. Lo ayudan más tener una persona crítica independiente que le diga, mire, presidente, usted no puede gastar plata en eso. No se habría llegado quizás a los 10.000 casos estos que han sido amnistiados con la ley de amnistía. Igual que no tendríamos 5 presidentes de PDVSA presos por corrupción. Claro, si se encienden las alarmas a tiempo. No se hubieran robado los tales 23.000 millones, si es que es verdad que fue esa cantidad. Claro, exactamente. Y además, encender las alarmas no significa que el defensor va a ser un activista de la oposición o que va a solamente denunciar, porque el defensor tiene que procurar que su denuncia sea respondida con una corrección. El problema es que yo no sé cómo este señor, ¿ok?, que además tiene unos cuantos años más que yo, que debería tener experiencia política en lo que está pasando en Venezuela, no ha entendido que es que las instituciones en Venezuela están secuestradas. Que en Venezuela hay algo que se llama, según los juristas, captura institucional. ¿Por qué? Porque esta gente se encargó de hacer una telaraña
de la arquitectura de poder en Venezuela, donde tienen secuestrados los 5 poderes públicos, donde no hay una institución que sea independiente porque todas están al servicio del Estado venezolano. Entonces, imagínate tú cómo es que el defensor del pueblo le va a hacer contraloría, según lo que él está diciendo, al Estado cuando ellos mismos son los que se han beneficiado de todo esto. Y además yo no entiendo cómo Vladimir Villegas sigue estando tan ciego, porque fíjate lo que dice, no, que si fueron 23.000 millones, que supuestamente eso se lo robaron, pero que eso fue de dominio público, esa información. Entonces, ahí es donde usted ve quiénes son los que se están postulando a defensor del pueblo. No necesito decirle quiénes son los ganadores, porque esto ya está más que determinado desde hace muchísimo tiempo, porque Ernesto Villegas, con esa sonrisita infame y ridícula que lo caracteriza, pretende meterse a la comunidad internacional en el bolsillo. Y resulta ser que no, porque nosotros sabemos el pasado político de estos personajes y necesitamos que entonces se respete el proceso y el cambio por el cual tanto está trabajando Del Cieloína. Por eso es que yo digo, vamos a esperar con qué sorpresa nos va a salir la Asamblea Nacional. Van a elegir a uno de estos infames como para seguir demostrando que tienen el control, o por el otro lado le van a abrir paso a una cantidad de gente honorable que se está postulando, que en efecto pueda funcionar o pueda hacer funcionar la justicia en Venezuela. Aquí no ha habido un fiscal decente desde antes de Isaías Rodríguez, cuando Chávez lo nombró, porque vino Isaías, vino Luis Ortega y después vino Tarek William Saab, que no le correspondía, pero bueno, ahí le tocó. Y en cuanto a los defensores del pueblo, también hay una cantidad enorme de personas. Por ejemplo, estaba Germán Mundaray, Gabriela Ramírez, que esa señora se desapareció, esa más nunca apareció en el mapa, y Tarek William, que además fue defensor del pueblo, imagínate tú, en la peor Venezuela. Tarek William Saab fue defensor del pueblo en el año entre el 2014 y el 2017, el año de peor represión y protesta que ha habido en el país. Y eso sin contar con la crisis social que había y económica, porque yo la viví y me consta. Y bastante lacrimógena que tragué en cada una de las manifestaciones que había. Y el defensor del pueblo no hacía nada. Y como fiscal tampoco hizo absolutamente nada. Bueno, sí, llenarse de un ego terrible, que bueno, que aquí Zair Mundaray explicó que había convertido el Ministerio Público en una especie de ego, de museo, de Tarek William Saab, donde en todos lados había una foto. Entonces, no se puede confiar en estas listas infames de supuestos defensores del pueblo y fiscal general cuando esos cargos ya están asignados. Y yo lamento mucho que personas honorables que quieran hacer su contribución al país, pues no sean tomados en cuenta simplemente porque esta gente no le da la gana. Entonces, aquí vamos a esperar con qué sorpresa nos saca la Asamblea Nacional. 1, eligen ellos sin ningún tipo de problema, o 2, se van a una consulta popular para decirle a el presidente Donald Trump, ¿se da cuenta, presidente Trump, que no lo elegimos nosotros, lo eligió el pueblo? Sí, pónganos a votar a todos los que estamos afuera para poner no voto, nulo, esa gente no sirve. Ah, pero no lo van a hacer, ni tontos que fueran. Ni tontos que fueran. Ahí van a tener que echarle un cuentico a las mismas bases de ellos a ver si se van a creer toda esta infamia. Pero bueno, amanecerá y veremos. Lo cierto es que los cargos de fiscal general y defensor del pueblo los van a asignar al mejor postor.